Hola queridas hermanas de la Sociedad de Socorro, ya todas me conocen y hoy día nos vimos en la mañana. Soy la hermana Gloria y la hermana Zúñiga me ha pedido que les entregue la clase de hoy, que es una clase de un discurso de la Liaona, que, bueno, de la conferencia general de octubre del año pasado, del elder eh, Hollywood de los 70, que se llama Encontrados por el poder del libro de Mormón. Ahora, Elder Hollywood, voy a poner el título aquí de la clase. Encontrados por el poder del libro de Mormón. Yo estuve buscando la historia de Elder Hollywood y Elder Hollywood es argentino. Él es abogado, él tiene 6 hijos y él no fue miembro de la iglesia toda su vida. Y el discurso que él cuenta tiene mucho que ver con su historia. Y yo les voy a contar su historia y vamos a ir haciendo un paralelo en nuestra propia vida. Entonces, él en Hollywood, cuando tenía 15 años, su tío, que vivía en Estados Unidos y que era miembro de la iglesia, lo invitó a pasar una temporada en su casa. Ellos no eran miembros de la iglesia. Su familia de origen era católica y era muy católica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mamá le da permiso para ir, pero le dice a su hermano, bueno, pero yo no quiero que tú le enseñes nada de religión. Y su hermano hace un compromiso con ella y le dice, no te preocupes, yo creo que a él le va a hacer bien pasar un tiempo en Estados Unidos, sin embargo no le vamos a enseñar nada. Y el hermano de su tío fue súper consciente con esa promesa y se preocupó de cumplirla. Sin embargo, cuando él llegó a la casa de su tío, lo pusieron en una habitación y en esa habitación había una biblioteca. Y entre las cosas que habían en la biblioteca, habían muchos libros de Mormón de diferentes épocas. Al parecer, ellos coleccionaban libros de Mormón en diferentes ediciones. Entonces, a él le llamó la atención el libro de Mormón de tapa celeste. Algunos hermanos antiguos se acordarán de eso. Yo, en mi casa, mi papá tenía uno, tapa celeste, y que salía el Moroni afuera. ¿Se acuerdan? Bueno, él encontró ese libro. Y curiosa, le llamó la atención el dibujo. Y cuando lo abrió, eh, él encontró en la primera hoja eh, una escritura que ustedes conocen y que está en Moroni. Apuesto que adivinan cuál es, porque es una de las escrituras más conocidas y con la que muchas de ustedes seguramente se han convertido y que se da siempre a los hermanos que están conociendo la iglesia y también a nosotros para que podamos recordar la importancia del libro de Mormón. Y dice, y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Él menciona que esta escritura para él fue muy poderosa y lo invitó a leer el libro de Mormón. Pero, como él sabía que su mamá no iba a estar de acuerdo con eso y que su tío tampoco, entonces empezó a leer el libro de Mormón escondido. Y bueno, cuenta él en la historia que mientras él estaba escondido leyendo el libro de Mormón, se empezó a dar cuenta luego de un tiempo que si él seguía leyendo nomás, esto no iba a dar mucho fruto si es que él no lo acompañaba con la oración. Entonces decidió empezar a orar. Imagínense ustedes qué pasó cuando él empezó a mezclar la lectura de las escrituras, o del libro de Mormón en este caso, con la oración. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Que es lo mismo que seguramente muchas de nosotras hemos sentido. Empezó a sentir algo muy especial y él se dio cuenta que ese algo muy especial que él sentía era su testimonio. Y en un momento se encontró que él tenía la certeza de que ese libro era verdadero y de que el Evangelio de Jesucristo, como era conocido en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, era verdadero. Y con ese conocimiento fue donde su tío. Y le dijo, tío, estoy listo para bautizarme. Imagínense ustedes la sorpresa de su tío. Eh,
en ese momento, yo pensé cuando leí el libro, llamó por teléfono a su mamá y lo bautizó, pero no fue eso lo que pasó. ¿Qué fue lo que hizo? Salió de la casa el tío y volvió con unos pasajes y lo mandó de vuelta a su casa con un papel que decía: yo no tuve la culpa, no tuve nada que ver en esto. Cuando él llegó a su casa, se enfrentó a su madre. Y su madre le hizo prometer de alguna manera que si él se bautizaba iba a estar realmente comprometido en lo que hacía. Y le hizo lo que él describe como una especie de entrevista bautismal, porque dice que le indicó mandamiento por mandamiento y lo hizo comprometerse a que él los iba a servir. Y entonces le dio su autorización para bautizarse. Ahora, esto se describe en las escrituras. Cuando nosotros, de hecho lo estudiamos esta semana en el Ven Sígueme, lo mencionó la hermana Fresia, cuando hablamos sobre la conversión de alma a hijo. Lo que significa, lo hablamos también en la mañana con los niños, que una persona cuando conoce el Evangelio o cuando sabe por fin que el Evangelio es verdadero, tiene la intención de cambiar completamente. No tiene más la intención de obrar mal y se transforma en una nueva persona. Y ese proceso en el Evangelio se llama la conversión. El elder Hollywood dice en su discurso que todos tenemos que pasar por ese proceso alguna vez. Las personas que conocen la iglesia necesariamente tienen que pasarlo antes de bautizarse. Sin embargo, el resto, por ejemplo, los jóvenes que nacen, los niños que nacen en la iglesia o las personas que llevamos muchos años en la iglesia, tenemos necesariamente que retomar ese proceso y hacerlo válido en nuestra vida. Les voy a leer una escritura que está en Alma 31. Versículo 5. Dice: y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene eso que hace que nosotros tengamos ganas de hacer algo bueno, que nosotros empecemos a incluir cosas espirituales en nuestra vida. Estamos, hermanas, en una época súper compleja. Todas tenemos algo de miedo, todas estamos preocupadas, hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay problemas de salud. Además se suman las preocupaciones que tenemos al día a día en nuestros hogares y yo sé que no es sencillo. Sin embargo, tenemos la oportunidad de poder utilizar el tiempo que tenemos ahora y organizarlo nosotras. Y encontrar un momento para poder acercarnos al Señor y poder leer las Escrituras todos los días. Particularmente el libro de Mormón. Este discurso habla sobre eso, sobre cómo el libro de Mormón nos puede encontrar a nosotros. Él dice: el libro de Mormón me encontró, a mí nadie me enseñó, el libro de Mormón me encontró solo. Y como metáfora es hermoso porque también nosotros podemos pasar por ese proceso y el libro de Mormón, podemos dejar que el libro de Mormón influya en nuestra vida. En la introducción del libro de Mormón, seguramente ustedes han escuchado esta cita. Al principio del libro de Mormón, cuando está la introducción, hay una cita del presidente José Smith que dice: declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Entonces, si nosotros nos acercamos a las Escrituras, si nos acercamos al libro de Mormón, si lo estudiamos a conciencia, si seguimos sus preceptos, vamos a poder acercarnos más a Dios que al seguir los preceptos de cualquier otro libro. Existen muchas cosas. Existen libros de autoayuda, existen comentarios de las personas, existen videos en YouTube con toda clase de sabiduría del mundo. Sin embargo, sabemos que el libro de Mormón es el libro más perfecto que hay sobre la tierra. La Biblia es un libro importante. Sin embargo, como sabemos, hay algunas dificultades en su traducción que hacen que no siempre podamos confiar 100% de algunas partes de ella. Sin embargo, es un muy buen libro.
Pero el libro de Mormón es un libro en el que podemos confiar completamente. Y si nosotros nos seguimos a su precepto, seremos abundantemente bendecidos. Él menciona algunas formas que podemos utilizar para poder hacerlo ahora. Primero, dice el estudio sincero. Ojalá pudiéramos todos los días destinar algún momento de nuestro tiempo para leer el libro de Mormón. Segundo, hacerlo con espíritu de oración. Igual que él cuando era joven. Él estudió y siempre con espíritu de oración. El presidente Monson decía, tenemos que darnos un tiempo todos los días para escuchar, para hablar con Dios y para escuchar lo que Él nos dice. Tercero, poner a prueba la palabra. Lo mismo que yo les leía recién en la escritura de Alma. Nosotros tenemos la propensión a hacer algo bueno cuando leemos el libro de Mormón y podemos poner a prueba esa palabra y de esa manera vamos a obtener nuestro testimonio. Y sin lo que él menciona como la incredulidad prejuiciosa. ¿Qué significa eso? Como cuando uno tiene la idea de como cuando no está convencido de lo que está leyendo. Como no lo estoy haciendo con un corazón sincero, lo estoy haciendo por hacer nomás, pero yo creo que no es correcto, pero igual lo voy a leer. En ese sentido, la lectura del libro de Mormón no sería tan provechosa. Con un corazón sincero, con ganas de aprender, con el deseo de saber. Hermanas, a veces sentimos que nuestra fe flaquea y que no estamos seguras de nuestros testimonios, que no sabemos si Dios realmente existe o si realmente está preocupado por mí, porque mi vida se ha puesto tan difícil y yo siento que Dios no me está escuchando y lo único que tenemos, como decía Alma, es el deseo de creer. Ese deseo pequeño puede obrar grandes cambios en nuestro corazón y nosotros orar y decirle, Padre Celestial, yo tengo dudas, ayúdame a creer, ayúdame a mi incredulidad, como le decían a Cristo. Lo último que les voy a compartir, antes de terminar, es la cita que está al final del mensaje del Elder. Y se las voy a leer para que sea tal cual como él lo dijo. Aquí la encontré. Y dice, mi invitación en esta tarde a cada uno de nosotros, sin importar nuestros años en la iglesia, es que permitamos que el poder de las verdades del libro de Mormón nos encuentren y nos abracen una vez más y día tras día a medida que busquemos diligentemente revelación personal. Y lo hará si se lo permitimos. Hermanas, esa es mi invitación en la pequeña clase de hoy día. Dejemos que el libro de Mormón nos encuentre. Yo les doy mi testimonio de que si ustedes estudian con verdadera intención, todos los días un poquito del libro de Mormón, van a sentir desde el primer día, pero luego más intensamente, cómo su vida cambia, cómo las cosas se hacen menos difíciles, cómo logran poner las prioridades primero, cómo logran que el Espíritu las guíe en todas las decisiones que estamos tomando. Cuando hablamos de la importancia que tenemos como mujeres miembros de la iglesia, sabemos que el ambiente que hay en nuestro hogar es gran parte de nuestra responsabilidad. Cuando nosotros le damos la verdadera importancia a lo que es primero, que es Jesucristo como el centro de nuestra vida, todo el resto se pone en orden y es mucho más fácil poder enfrentar las dificultades de la vida. Sé que no ha sido fácil y que no lo será. Y les dejo esto en nombre de Jesucristo. Amén.